Emergencias del condado de Montgomery, dígame. Me apuñalé a mí y a mis 2 hijos. ¿Se apuñaló a usted y a sus 2 hijos? Bien, ¿cómo se llama? Brandy Worley. En esa llamada telefónica no hay ni empatía ni ningún sentimiento de remordimiento y es horrible escucharla. No es la mujer que conocía. Era sin dudas otro nivel de maldad. ¿Dónde están? ¿Dónde están los niños? En el piso de la habitación de mi hija hay sangre por todos lados. Me advirtieron antes de que la transmitieran que no iba a querer escucharla, pero igualmente la oí y esa llamada me persigue desde entonces. Si el mundo fuera un libro o una historia, sin duda Brandy habría dicho que ella era el personaje principal. En la mente de Brandy solo existía el mundo de Brandy y el resto vivíamos en él. Si amas y confías en alguien y se abusa de ese amor y confianza para controlar todos los aspectos de tu vida, seguro debes hablar al respecto. Aprendí que lo más peligroso del abusador es cuando quieres dejarlo porque nunca sabrás qué es lo que hará cuando ya no pueda controlar tu vida. Estoy ansioso porque siento que todos los que me rodean saben lo que pasó. Dirán, ese es el tipo que sobrevivió a Brandy Worley. Mi primera impresión de Brandy fue que era muy trabajadora, era amigable y el centro de todos los grupos a los que pertenecía. Esa fue mi primera impresión, pero cambió con el tiempo. Es muy difícil hablar sobre Brandy. Trato de no mencionar mucho su nombre, porque amaba llamar la atención y no quiero centrar más mi interés en eso. En el otoño de 2006, iba a la universidad en Indianápolis. Brandy estudiaba para asistente legal. En ese momento no le presté atención a Brandy, pero al parecer ella me había visto. Empecé a ver a Brandy en todo el campus. La veía afuera de mi clase, o en el corredor, o pasaba y la veía fuera de los dormitorios. Jason. ¿Tú otra vez? Ella parecía alguien muy divertida y alegre. Un amigo en común me dijo que Brandy estaba interesada en mí, y poco después comenzamos a salir. Ya más avanzada la relación, un amigo le preguntó cómo me había conocido. Admitió que me había seguido por la universidad y que había memorizado mis clases. Para poder verlo todo lo que pueda. Brandy hablaba de eso como si fuera lo más normal de hacer. Me tomó por sorpresa porque no sabía que eran encuentros planeados. Pensaba que era solo casualidad. Creo que ese fue el comienzo de su forma de manipularme. Había toda una intención detrás. Un día fui al dormitorio de Brandy y vi que había papeles sobre la mesa. Miré para ver de qué se trataba y era un préstamo bancario de $100. Entonces le dije, no tiene sentido, ¿qué haces? Me dijo que necesitaba dinero para comida. Le dije que no, que lo dejara y la subí a mi auto y la llevé a comprar comida. Y eso fue un punto de inflexión para la relación. A mí me habían enseñado a ayudar a la gente si lo necesitaba. Fue como una reacción instantánea. Y luego de ayudarla,
a comprar comida, la relación cambió. Necesitaba estar conmigo todo el tiempo, no me perdía de vista. Esta es una fotografía nuestra en la universidad. Es la versión de Brandy que me enamoró. Era la Brandy divertida, alegre, enérgica, con la que creía que pasaría el resto de mi vida. Empecé a enamorarme de Brandy porque era una persona complaciente. Mucho después me enteré de que así era como conseguía lo que quería de los demás. Te trataba de una manera que te hacía sentir bien, pero en la actualidad, cuando veo a Brandy, me hace enojar. Esta es la persona que me arrebató lo más importante que tenía. Brandy y yo salíamos hacía solo 6 meses, pero hablé con la madre de Brandy con la intención de pedirle su mano en matrimonio. Esa noche, su madre me contó sobre la vida de Brandy antes de conocerla, cosas que había vivido. La madre de Brandy me contó sobre sus matrimonios anteriores, que Brandy había tenido múltiples figuras paternas y que no conocía a su padre biológico. Ella me habló de situaciones de abuso durante su niñez que habían moldeado su visión del mundo. Me sorprendí porque Brandy no me había contado nada. Yo siempre había sido muy honesto con quien hablara y sobre las cosas de mi pasado. En ese momento supe que a Brandy no le gustaba hablar de eso. Quizá era algo doloroso para ella. Pensaba que era alguien que necesitaba protección, amor, atención para poder seguir avanzando en su vida. Sabiendo lo que ahora sé de Brandy, seleccionaba con cuidado las opiniones de la gente sobre ella. Era 2 personas en una, y no creo que sepa cuál es la verdadera Brandy, y no sé si los demás lo saben. Poco después de comprometernos, yo ya trabajaba como ingeniero de software y Brandy trabajaba en una tienda. Ella creía que la ascenderían a gerenta. Luego del trabajo nos encontramos en el apartamento y me contó que le habían dado el puesto a otra empleada y estaba enojada. ¡Iban a dármelo a mí! Acusó al gerente de la tienda de tener una relación con la otra empleada e hizo una escena en la tienda. Así terminó perdiendo el trabajo. Brandy se hizo la víctima de la situación. Montó una escena muy histérica. Lloraba, temblaba. No me pareció el momento oportuno para preguntarle por qué lo había hecho o decirle que no era lo correcto gritarle a una compañera ni al gerente. Mi gestión de crisis fue decirle, tranquila. Dije, yo me ocuparé de las finanzas. Aprovechaba cualquier oportunidad para asegurarme de que fuera el mejor sostén, porque yo idolatraba a mi padre por ser un excelente sostén, y eso es lo que quería ser como mi padre. ¿Cómo puedes pensar en dinero en este momento? Quería ganar dinero. Había que pagar una boda. Debía tratar de mantener todo a flote, que todo funcionara. Y esa fue la primera vez que vi lo mal que Brandy reaccionaba cuando sus propios planes no se concretaban. Pensé que tal vez era una excepción o una casualidad en todo caso. Yo creo que estaba totalmente desconectado de la realidad de la situación. Brandy era muy calculadora hasta que sus planes no funcionaban como esperaba. En ese momento estaba furiosa con el mundo. Cuando Brandy se quedó sin trabajo, cambié de jefe y empecé a tener más responsabilidades.
y también debía trabajar más horas. Un día volví a casa del trabajo. No bien crucé la puerta se me abalanzó. ¿Por qué tardaste tanto? Me preguntaba, ¿qué estabas haciendo en el centro? ¿Con quién estabas? Me acusaba. Quería saber con quién hablaba y en dónde estaba todo el tiempo. Y luego me obligó a bloquear a mis ex en redes sociales. Quiero ver. Ella estaba encima mío para asegurarse de que lo cumpliera. Insistía con que usáramos una aplicación que le daba acceso a mi ubicación todo el tiempo. Quería saber a qué hora llegaba al trabajo, a qué hora me iba, o si me iba a otra hora de la oficina. La falta de confianza me hacía sentir pena por Brandy. Me preguntaba qué experiencia habría vivido para ver lo peor de la gente. Supongo que era por haber visto sus figuras paternas engañando a su madre. Le seguía la corriente. A Brandy le parecía un gesto de buena fe. ¿No tienes nada que ocultar? Brandy se aprovechaba de mi amabilidad para manipular la situación y hacer lo que quería para alcanzar sus propias metas. Para ella, la gente era descartable. Si alguien no le brindaba algo que le hiciera la vida más fácil, para ella dejaba de existir. Se acercaba la fecha de la boda. ¿Lo pensaste mejor? Tuvimos una discusión sobre cuándo queríamos empezar a tener hijos y mi respuesta fue ya mismo no, porque los dos teníamos una carrera. ¿Qué tal si lo hablamos luego de la boda, sí? Ella estaba inusualmente callada, ¿te parece? Pensé, valora mi opinión. No sabía que me lo pedía por una razón muy específica. Una semana después entré a la habitación para ver qué hacía y vi que había hecho una prueba de embarazo y que estaba embarazada. Cariño, ¿qué sucede? Aunque hacía una semana le había dicho de esperar unos años, estaba feliz. Seré padre. Es increíble. Debe ser el destino. Porque pensaba que tomaba píldoras anticonceptivas y las chances eran 1 en 1.000.000. No es mi culpa. Dijo que era mi culpa. Era muy buena para manipular mi culpa y hacerme sentir que era responsable de situaciones que no podía controlar. Dijo que no la estaba tomando porque yo no iba a comprarla. Me tomó por sorpresa. Yo nunca se la había comprado, siempre lo hacía ella. Ni siquiera sabía dónde era que la compraba. ¿No tomas el anticonceptivo? ¿Ves? En ese momento acepté que Brandy me acusara de no comprarle el anticonceptivo. Brandy, hey, tendremos un bebé. Y me dijo, si en algún momento crees que querrás dejarme, hazlo ahora. Cuando nazca el bebé, no aceptaré que me dejes. No es tarde para terminar todo. ¿Por qué dices eso? Era discordante porque yo quería celebrar el momento y ella tenía una actitud muy negativa. Poco después, Brandy empezó a inclinarse por ese tipo de comportamiento y a volverse más controladora de lo que ya era. Esta es una fotografía del día de nuestra boda. Estaba embarazada. Le sugerí la idea de posponer la boda, pero no le gustó para nada. No puedo decir que el día de mi boda haya sido un día feliz.
Fue otro momento en el que debí dejarla contenta. Fue otro ejemplo de Brandy tiene un plan, no nos desviemos del plan o Brandy se enojará. Tuve que entrar y sacar sillas del edificio porque queríamos hacer la boda afuera, pero llovió y tuve que volver a entrar las sillas y sacarlas de nuevo cuando la lluvia paró. Brandy estaba enojada, estaba irritable, les hablaba mal a todos. En la fotografía Brandy parece feliz, porque eso es lo que ella quiere que veas. Sabe cómo cambiar en un instante. Me habría gustado creer que en algún momento me amó, pero considerando todo lo que hizo, no lo sé. Y no sé si lo sabré. Esta es una fotografía de Tyler poco después de nacer. Nació 10 semanas prematuro. Fue un momento de nerviosismo e incertidumbre. Brandy llegó en estado crítico a la sala de emergencias y me dijeron que solo podían salvar a uno de ellos. Pensé que ese día debía despedirme de mi esposa o de mi hijo. Tyler pesaba poco más de 1 kilo y tenía asistencia respiratoria. Estaba en una incubadora porque no mantenía la temperatura de su cuerpo. Me sentaba a leerle solo para que supiera que estaba ahí. Yo pasaba mucho tiempo con él en cuidados intensivos y a Brandy la cuidaba su madre. Le tomaba fotografías y las colgaba en su habitación. Pensaba que quería ver a nuestro hijo, que la alegraría. Pero Brandy no iba a verlo. Una tarde entré a la habitación y vi que ya no estaban colgadas las fotografías. Luego me enteré de que cuando yo no estaba, Brandy le pedía a la madre que las quitara porque no quería verlas. Finalmente fue a ver a Tyler por primera vez en cuanto le dieron el alta del hospital. Mucho después me confesó por qué había quitado las fotografías y por qué no iba a ver a Tyler. Brandy tenía en mente una idea muy particular de cómo sería su embarazo y le molestó que las cosas no hubieran salido como ella había planeado, que Tyler fuera tan pequeño. Estaba enojada con Tyler por todo eso. Otra vez más, no había logrado concretar su plan e hizo un berrinche por eso. Pero nunca hubo ningún tipo de señales de que las cosas llegarían tan lejos. En los días y semanas que siguieron, Brandy asumió el rol de cuidar a Tyler. Yo regresé al trabajo y todo parecía ir bien, parecía normal. Fue un buen momento. La primavera posterior al nacimiento de Tyler, estábamos trabajando en el jardín y la familia de Brandy vino a ayudarnos. El padrastro de Brandy estaba quemando la hierba de la cerca, en lugar de quitarla como yo lo habría hecho. Me molestó mucho. No me gustaba que hiciera eso, así que aparté a Brandy y le dije, ¿le pides a tu familia que no se entrometa? La respuesta de Brandy fue, si no te agrada mi familia, no podemos estar juntos, y si te vas, no volverás a ver a Tyler. No sabía por qué me decía eso. Brandy tenía una expresión muy seria que me hizo creer su amenaza. Quería sacarme de la vida de mi hijo y era muy triste. Tyler era todo para mí. Cuando la familia de Brandy se fue,
Me quedé a solas con Tyler, lo alcé en brazos y me puse a llorar. Se convirtió en su método cuando quería ganar una discusión. Haz esto o no volverás a ver a tu hijo. Lo que sucede con Brandy es que las personas no son personas para ella, son un medio para un fin. En esta fotografía se ve a Tyler posando. Le gustaba hacerse el payaso, sonreír de manera exagerada. Tyler era increíble. Él entraba a un lugar y llenaba a todos de alegría. Era realmente hermoso ver cómo se sentía de bien la gente con su presencia. Entraba a un lugar con 20 extraños y se iba con 20 amigos. Llegó el Día del Padre. Ese día me desperté pensando que recibiría una tarjeta que dijera Feliz Día del Padre o algo parecido a eso. Hola. Brandy sabía que era el Día del Padre porque le había comprado un regalo al suyo y me había ayudado a elegir uno para el mío. Y no sé por qué, pero eligió no hacer nada por mí. Yo no pretendía ni necesitaba demasiado. Me habría encantado que me regalara la huella de la mano de Tyler en un papel. La habría colgado y habría sido el padre más feliz del mundo. Y Brandy ni siquiera me deseó feliz Día del Padre. Y le dije que eso me había molestado. ¿Podemos hablar? Dio vuelta a todo y se puso en víctima. La enfadó que me molestara y me dijo que si me sentía tan poco valorado, que me fuera, pero que si me iba, no volvería a ver a mi hijo. Despídete de Tyler cuando te vayas. Era el botón instantáneo de ganar el argumento que usaba siempre en la relación. Brandy pensó, ok, ¿quiere un regalo? Le daré un regalo de la manera más tóxica posible. Tyler, vamos, le compraremos algo a papá. Brandy le dijo a Tyler que tenían que comer menos porque no había dinero para comida, ya que papá quería un regalo. Fue malvada, no hay otro modo de describirlo. Entonces retiró dinero de nuestra cuenta para comprarme un regalo. Yo quería mantener una familia unida, así que solo cerré la boca. Dejé que hiciera lo que quería para seguir siendo parte de la vida de Tyler. Brandy me aislaba de todos. Hacía lo que fuera para sembrar discordia entre cualquier persona y yo. Me hacía decirles a mis padres que debía trabajar el fin de semana si no íbamos a visitarlos. Si le decía que iba a beber unas cervezas con mis colegas, me hacía sentir culpable y me decía, bueno, si no quieres ver a tu familia hoy, entonces ve. Al estar aislado me resultaba difícil tener una perspectiva de la situación, que alguien me dijera que lo que hacía ella no estaba bien. No me di cuenta de que me estaba manipulando. Yo tomaba medicación para controlar mi salud mental desde la secundaria. En la secundaria había intentado quitarme la vida. Y es algo que compartí con ella porque pensé que nos uniría, pero Brandy insistía con que dejara la medicación porque creía que los $30 mensuales que costaban afectaban nuestras finanzas. Decía que me veía bien, que no necesitaba la medicación, pero estaba bien gracias a la medicación, no es que como estaba bien podía dejar de tomarla. Se negaba a entenderlo. Usaba la culpa para convencerme de que debía tratar de dejar la medicación. Entonces ya no tomaba más mis antidepresivos.
Ahora, una parte de mí se pregunta si quería mantenerme desequilibrado para controlar mejor qué hacía y cuándo. Creo que el hecho de que ella estuviera dispuesta a hacer lo que hizo me demuestra que estoy equivocado y que nunca conocí a Brandy. Pasaron los años, construimos una vida en familia y, además, sumamos una integrante más, nuestra hija Charlie. Esta es una fotografía de Charlie esperando el autobús en su primer día, en el kinder. Ya había visto a Tyler en el autobús y estaba entusiasmada por hacer lo mismo que él. Tyler y Charlie eran inseparables. Era una niña muy obstinada. Si le dabas los zapatos equivocados, seguramente ella te lo dejaba muy en claro. A pesar de su terquedad, era una niña alegre y cariñosa. Me tenía comiendo de su mano. Un día me di cuenta que Brandy le había puesto contraseña a su teléfono. Las semanas siguientes empecé a notar que pasaba más tiempo con el teléfono. La veía escribiendo y al mismo tiempo sonriendo. Había cambiado su manera de usar el teléfono. Me dio curiosidad. ¿Qué estaba pasando? Un día entró a la ducha y accedí a su teléfono antes de que se bloqueara. Se escribía con el vecino. Un mensaje decía: estoy cubierta en glaseado, ¿quieres lamérmelo? Cuando Brandy no me vio, instalé un programa que me mostraba los mensajes que enviaba y que recibía. En ese entonces no le dije nada, porque amenazaría con quitarme a mis 2 hijos. Y no quería causar problemas. Tiempo después, la novia del vecino le dijo si quería ir al cine. Entonces se fueron las 2 al cine y el vecino y yo llevamos a nuestros hijos a mi casa para que jugaran. Yo seguía leyendo los mensajes de Brandy. Todo el tiempo que estuve sentado con el vecino en la sala de estar, se mandaron mensajes de texto. Y yo hacía todo lo posible para contenerme. Nunca estuve tan enojado con Brandy. Cuando Brandy y la novia del vecino volvieron, enfrenté a Brandy. Les dije: ¿acaso se aman? Y Brandy lo negó de inmediato. El vecino estaba realmente asombrado. Le dije: ¿no están enviándose mensajes? No estamos enviándonos mensajes, respondió ella. Y le mostré los mensajes. Al ver las pruebas, dijo: esa es la primera vez que llegamos tan lejos. Me sentí muy traicionado. Siempre me acusaba de que la engañaba, pero era ella la que mentía. Cuando me engañó me enojé mucho porque había tenido que lidiar con sus acusaciones de que yo la engañaba. Y conocía su opinión sobre la gente que es infiel. Y fue como una bofetada, fue como: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Vete. Cuando los vecinos se fueron, le dije a Brandy que quería llevarme a los niños conmigo esa noche. Mi intención era
subir a los niños al auto e ir a un hotel, a la casa de mi madre, alejarnos de Brandy. Me dijo que les avisaría a las autoridades sobre mi intento de suicidio en la secundaria, que les diría que me estaba comportando de una manera en la que me ponía en peligro a mí y a sus hijos, y que les pediría que me quitaran a mis hijos. Brandy era asistente jurídica y conocía el sistema legal y sabría cómo convencer a las autoridades de que yo era un peligro para mí y para los niños. Entonces, en ese momento, supe que ella había ganado. Así que me eché atrás. Comenzamos a dormir en habitaciones separadas. Yo seguía pensando que Brandy sería una mejor persona en algún momento de la relación. En realidad debería haberla dejado mucho antes. El tiempo pasaba y era evidente que Brandy no iba a cambiar. Me di cuenta de que para ellos era mejor tener padres separados pero felices antes que padres que estaban juntos y eran miserables. Empecé con el proceso de pedir el divorcio. Cerca del 15 de noviembre comenzó nuevamente a acusarme. Quiero saber si estás viendo a alguien. Me preguntó si tenía un romance, si ya no le parecía más atractiva. Me cansé de tantas preguntas y le dije que solo quería divorciarme. Al principio se sorprendió mucho, pero luego cambió su actitud. Aceptó que era debido a su error. Reconoció su romance y se disculpó. Lamento que sucediera de esta manera. No era algo que esperara de ella. Brandy demostraba una insólita tranquilidad que me resultaba inquietante y muy rara. A esa altura conocí a Brandy hacía 9 años y nunca la había visto comportarse de manera tan tranquila y comprensiva. En esa situación, una Brandy tranquila era más aterradora que una Brandy enojada. El miércoles 16 de noviembre de 2016 todo se veía inusualmente normal. Nos sentamos a cenar en familia y Brandy comentó que tenía que comprar unos cepillos para el proyecto de arte de Tyler y fue a la tienda a comprarlos. Luego de cenar, los niños querían ver una película. Así que vimos una. Nos sentamos juntos en el sofá y jugamos, hicimos una lucha de cosquillas. Fue un momento raro de calma en lo que era una relación turbulenta. Un rato después, Brandy regresó a casa, al parecer con las manos vacías. Le pregunté por los cepillos y dijo que no había encontrado. Y bueno, era raro, pero ya no me importaba lo que hiciera. Mi prioridad eran los niños y estar con ellos. Preparé a los niños para ir a dormir. Eligieron libros para leer, porque me gustaba leerles todas las noches. Buenas noches, los amo, los veo en la mañana. Las mismas palabras de cada noche. Bajé a la habitación de huéspedes y me acomodé para dormir. Y había sido un regalo pasar esa noche hermosa con mis hijos, considerando lo que iba a suceder. Temprano por la mañana, oí gritos que venían de arriba.
y subí. No veía muy bien, estaba oscuro, no tenía las gafas. Brandy estaba en el sofá. ¿Qué sucede? Le pregunté, ¿qué hiciste? Y me dijo claramente, ahora ya no podrás quitarme a los niños. Se terminó. En ese momento, los oficiales entraron a la casa y me apartaron. Señor, No entendía por qué había oficiales de policía en mi casa. Yo no sabía qué pasaba, pero imaginaba que no era bueno. La oficial me preguntó si estaba al tanto de un cuchillo de caza, y no sabía que teníamos algo así. Entonces, escuché en la radio de uno de los oficiales que había 2 niños muertos en la casa. En ese momento, me derrumbé. Se me desvanecieron las piernas y me derrumbé. Tyler de 7 años y Charlie de 3 fueron encontrados muertos dentro de su casa en Darlington el jueves por la mañana. Las autoridades dicen que Brandy Worley llamó a emergencias y dijo que se apuñaló a ella misma y mató a sus 2 hijos. Confiaba en la nueva cobertura para tratar de reconstruir lo que acababa de suceder en mi vida, porque solo recién a fines del 2018, en la sentencia, me enteré de cómo fueron los últimos minutos de mis hijos. Fue a la tienda con una misión en mente, y esa era comprar un cuchillo. Lo de los cepillos era una mentira. Cuando volvió a casa de la tienda, Brandy escondió el cuchillo de caza en el cesto de juguetes de Tyler. Y cuando los niños se durmieron, fue y buscó el cuchillo. Primero atacó a Tyler. Se arrodilló sobre su pecho, le tapó la boca y lo apuñaló 4 veces en el cuello. Charlie se despertó y le preguntó qué estaba haciendo. Brandy le dijo nada, vuelve a la cama. Cuando Brandy se aseguró de que Charlie dormía, le hizo lo mismo. Luego, en un momento, apuntó el cuchillo hacia ella. Y Brandy llamó a su madre y ella le dijo que llamara a emergencias. Cuando me enteré de los últimos momentos de mis hijos, estaba devastado. Sabía que Brandy era manipulativa, pero no sabía que ella podía ser físicamente violenta. Creo que Brandy mató a los niños porque quería destruirme, quería que volviera a recaer, quería apoderarse de mi vida. Ella quería complicarme la vida lo más que pudiera. Pero Brandy falló. Algo que en verdad me enfurece es que Brandy y Tyler tuvieron un baile entre madre e hijo. Un par de fines de semanas luego de que Charlie muriera, íbamos a tener un baile entre padre e hija. Y nunca llegué a bailar con mi hija en ese baile entre padre e hija en su boda. Simplemente me arrebataron eso. Esta es la fotografía policial de Brandy, luego de quitarles la vida a Tyler y Charlie.
La imagen me llena de ira. Eligió cometer un acto malvado. Dejarlos donde los dejó. No me interesa verla. Fue una decisión consciente la de hacer que algo malo sucediera. Me cuesta demasiado, pero quiero que si mis hijos me están mirando desde arriba en algún lugar, vean a un hombre por el que sientan orgullo. Luego de todo eso, la comunidad se me acercó y me apoyó mucho. Y en una ocasión, una de las maestras de Tyler me dijo algo que no sabía de él. Él nos había pedido llevar el almuerzo a la escuela. Y le dijimos que sí, lo que quisiera. Durante una semana llevó el almuerzo a la escuela y un día nos dijo, ¿puedo llevar más comida? Y le dije que sí, le dimos más sándwiches, le dimos más comida. La maestra me dijo que la otra parte de la historia era que en el almuerzo Tyler comía las papas o algo así, solo un poco, y que les daba el resto a los niños que no tenían demasiada comida. Y entonces Tyler me enseñó más sobre lo que es ser una persona que se preocupa por los demás de lo que le pude haber inculcado. Y me sentí realmente orgulloso de mi hijo. ¿Lo hace solo conmigo? Contigo. ¿Conmigo? De acuerdo. Valoro mucho los recuerdos con mis hijos. Vamos, amigo. Siempre estarán conmigo a donde sea que vaya. Mientras los siga recordando. Manzana. Siempre menciono los nombres de Tyler y Charlie. Trato de mantener viva una parte de ellos en mí. Doblado al español en BSI Ibiza. Claudia abrió los ojos. El reloj digital junto a la cama marcaba las 3. Trantana. Siempre las 3. Trasa. Como si su cuerpo supiera que algo iba a pasar. Como si su subconsciente, antes que ella, ya estuviera despierto. No había gritos. No había pasos. Solo eso. Ese sonido. Un golpe lejano. Profundo. Como si viniera desde el estómago de la casa, desde la cocina, desde el refrigerador. Claudia se sentó en la cama, sintiendo cómo la sangre se le enfriaba en los brazos. Intentó convencerse. El gato. El hielo cayendo. Una vieja tubería. Pero no tenía gato. No había máquina de hielo. Y la casa era nueva, al menos para ella. Se levantó, envuelta en una bata que olía a lavanda. Como si ese aroma pudiera protegerla. Pasó por el pasillo. Lento, sin prender las luces. El frío del suelo de cerámica le mordía los pies. La cocina estaba en penumbra. Pero el resplandor azul del refrigerador bastaba. Ese zumbido. El mismo, siempre el mismo. El motor encendido, el parpadeo de la luz interior a través de la puerta entreabierta. Y entonces, justo cuando estaba por tocar la manija, ¡pum! La puerta se cerró de golpe. Sola. El sonido la hizo retroceder 2 pasos. Se quedó quieta, esperando, escuchando. Nada. Absolutamente nada. Respiró hondo y, temblando, se acercó de nuevo. Abrió lentamente la puerta del refrigerador. Todo estaba en su lugar. Botellas de agua. Chugó. Una caja de fresas. Nada raro. Nada fuera de lo común, hasta que vio la parte interna de la puerta.
donde la escarcha había empezado a formar una capa delgada y translúcida. Allí, con el dedo, como escrito en condensación. Todavía tengo frío. Claudia sintió que la cabeza le daba vueltas. Sintió el impulso de gritar, de correr, de despertar a su hijijo, pero no lo hizo. En cambio, alzó la mano temblorosa y borró el mensaje con la palma. Luego cerró la puerta y se quedó allí, de pie, sin moverse, por largos segundos. Y entonces, como si un recuerdo emergiera del silencio de su memoria, se preguntó por qué esa frase le resultaba tan familiar a la mañana siguiente. Intentó convencerse de que había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio, el estrés, el insomnio que arrastraba desde el divorcio. Preparó el desayuno para su hijo, Julián, que ya tenía 9 años, pero seguía pidiéndole que le untara la mantequilla. «Mamá, ¿puedo decirte algo raro?» Ella lo miró con media sonrisa. «A ver, anoche. Soñé que alguien estaba dentro del refrigerador». La sonrisa se borró de su cara. «¿Qué dijiste?» «Sí. Pero no era como una persona. Era como una sombra. Decía que tenía frío. Pero no quería salir». Claudia se paralizó. La espátula se le resbaló de la mano. El pan cayó al suelo. «¿Qué más te dijo?» Julián la miró con calma, como si no entendiera por qué su madre estaba tan pálida. Nada más. Solo eso, pero no tenía miedo. Creo que me conocía. Esa tarde, Claudia fue al supermercado, compró sal marina, velas blancas, agua bendita, cosas que no creía necesitar, pero que su abuela habría aprobado sin dudar. También compró un nuevo refrigerador. El suyo tenía más de 20 años. Lo habían dejado los antiguos dueños de la casa. Jamás pensó en cambiarlo. Pero ahora, cada zumbido le hablaba. Esa noche, lo desconectó y se prometió a sí misma que todo estaba resuelto. Pero no duró. A las 3, el motor volvió a encenderse. El sonido era imposible. El refrigerador estaba apagado, desconectado. La luz interior no debería funcionar. Y, sin embargo, la cocina estaba otra vez bañada por ese resplandor azulado. Y no solo eso. Ahora el sonido venía desde adentro, desde el fondo de la nevera. Como si alguien respirara, como si algo estuviera vivo. Claudia no se acercó, no esta vez. Solo retrocedió, corrió al cuarto de su hijo. Lo abrazó con fuerza, sin explicarle nada. Pero Julián, medio dormido, susurró: «¿Tú también lo oíste?» «Mamá». Ella no respondió. Solo lo abrazó más fuerte, y en el silencio de la noche, desde la cocina, una voz suave, apenas un murmullo, se filtró entre las paredes como una corriente de aire helado. Claudia no durmió esa noche. El reloj parecía burlarse de ella cada vez que su vista lo encontraba. 3, 46, quoi. Eben diesen, y siempre el mismo murmullo, apenas audible, como un aliento contenido en una habitación cerrada. Pero lo más aterrador no era el sonido, era el nombre. Su nombre, susurrado con una cadencia que no escuchaba desde hacía décadas. Desde antes de que tuviera edad suficiente para nombrar el miedo, desde antes de que supiera que las casas podían guardar secretos, incluso en sus electrodomésticos. A la mañana siguiente, tomó una decisión que no esperaba tomar jamás: ir al desván. No había subido en los 6 años que llevaba viviendo allí. No porque no pudiera, sino porque simplemente lo evitaba. Era una zona muerta de la casa, llena de polvo, cajas sin abrir y sensaciones que no tenían nombre, pero sí peso. El sonido que hizo la escalera al desplegarse fue como un suspiro de algo viejo. Y despierto, al subir, la oscuridad era densa, como si el tiempo allí adentro se hubiese detenido. Encendió la linterna del celular y ahí estaban,
cajas con etiquetas descoloridas, revistas de los 80. Una mecedora que crujió sola al paso de su luz y en un rincón, cubierta con una sábana blanca que parecía respirar por sí misma, una caja de madera, cerrada con un candado oxidado. No había llave, pero al tocarla, el candado simplemente cayó al suelo, como si hubiera estado esperando ese momento. Dentro había fotografías, cintas de casete y una libreta azul con la portada rayada y una palabra escrita con tinta negra. Invierno. Claudia la abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas eran dibujos hechos por un niño. Torpes, llenos de figuras sin rostro. Neveras abiertas, figuras con los brazos extendidos. Y luego comenzaron los textos. Frases sueltas, fragmentos. Una especie de diario. La señora me encierra cuando hace frío. Dice que el hielo conserva el alma. Hoy lloré adentro. No por el frío, por el silencio. Oí a alguien afuera decir mi nombre, pero no puedo gritar. Ya no tengo miedo, solo quiero dormir. O que me escuchen. Claudia dejó caer la libreta. Sintió como si el aire del desván se cerrara en torno a su garganta. No eran escritos de su hijo. Tampoco eran suyos, pero la letra, esa caligrafía infantil, temblorosa, era familiar, demasiado. Bajó con la libreta apretada contra el pecho. No sabía aún qué significaba, pero algo se había activado, una puerta en su memoria. Un recuerdo congelado que comenzaba a derretirse con violencia. Decidió hacer lo que nunca antes se había atrevido. Buscar información sobre los antiguos dueños de la casa. Fue al registro civil. Pidió documentos. Preguntó en la biblioteca pública. Habló con vecinos viejos y fue entonces cuando encontró el nombre. Margarita Loaiza. Vivió allí entre 1979 y 1987. Soltera, sin hijos, ni familia. La describían como una mujer extraña, retraída, obsesionada con el orden. Pero había un rumor, una historia nunca confirmada. Una niña. Se decía que en los inviernos más crudos, Margarita acogía a menores de edad sin hogar, les ofrecía comida, abrigo, pero nadie los veía salir. El vecindario creía que se trataba de habladurías, chismes sin fundamento. Hasta que un niño desapareció y el frío llegó más temprano ese año. Claudia volvió a casa como si llevara encima el peso de la historia misma. Entró a la cocina. El refrigerador seguía desconectado, pero la superficie metálica estaba húmeda. Había otra frase escrita, esta vez más clara. Más grande, invierno no terminó. Claudia gritó como si su garganta hubiese estado conteniéndolo durante años. Como si ese mensaje no viniera de fuera, sino de muy dentro. Llamó a la policía. No sabía qué decir. Solo que había alguien, dentro de su refrigerador viejo. Los agentes llegaron. Confundidos, pero amables. Forzaron la puerta del congelador. Desmontaron los compartimientos. Revisaron cada rincón. Nada, solo escarcha. Pero entonces uno de ellos tocó la pared trasera del congelador y algo sonó hueco. Como si hubiese espacio detrás. Claudia lo sintió antes de que dijeran nada. Ya lo sabía. El agente desmontó el panel. Y lo que encontraron fue una pequeña cavidad sellada, un hueco rectangular, oculto tras una doble pared. Dentro, envuelto en plástico y telas viejas, yace el esqueleto de un niño. Un niño con los brazos cruzados, como si aún intentara abrazarse a sí mismo para conservar el calor. Claudia cayó al suelo, no por el horror, sino por la verdad. Por fin lo entendía todo. No era solo un fantasma, era su fantasma. Y lo había estado esperando, porque Claudia había sido otra niña más. Había sobrevivido. Había bloqueado, había olvidado. Pero él no, él aún seguía allí, congelado, en el tiempo, en la historia,
En ella, Claudia no lloraba, no gritaba, no hablaba, solo miraba el hueco abierto en el refrigerador, como si fuera una herida viva, una herida que sangraba frío y memoria. La policía había sellado la zona, colocaron cintas amarillas. Tomaron fotografías, embalaron el esqueleto con sumo cuidado. Pero nadie pudo embalar lo que se rompió dentro de ella. No era el horror del hallazgo lo que le quitaba el aliento. Era la certeza, la repentina y brutal certeza de que eso ya lo había vivido, ya lo había sentido. Ella conocía ese frío. No el del invierno, sino el otro. El que no viene del clima, el que viene de estar solo. Encerrado, invisible. El frío del abandono. Esa noche. Mientras Julián dormía, Claudia abrió la libreta azul. Volvió a leer los textos, y entonces, en la página final, que antes no había visto, encontró una hoja pegada con cinta adhesiva. Era una carta. La letra era más cuidada, más clara, pero temblorosa. Si alguien encuentra esto, quiero que sepa que no odio a la señora. Ella también tenía frío por dentro. Solo quería no estar sola. A mí me dejaban en la calle. Y ella me recogió, me dio leche, me dio un colchón, pero después me guardó como si yo fuera carne. Como si los niños no fuéramos personas. Yo me llamo Tomás. No quiero que se olviden de eso. Y tengo una amiga. No me acuerdo de su nombre, pero tenía una cicatriz en la muñeca. A veces me cantaba bajito cuando lloraba. Si tú eres ella, gracias por cantarme. Claudia se miró la muñeca. Y por primera vez en años, recordó la marca. Una línea pálida, tan delgada que parecía parte natural de la piel. Pero no lo era. Y al leer la palabra Tomás, todo volvió. No como un recuerdo, sino como un temblor. Ella y Tomás, encerrados durante días, semanas, separados por paneles de metal, pero sabiendo que el otro estaba allí. La señora los alimentaba. Les hablaba con voz dulce, como si fueran mascotas. Les decía que afuera hacía demasiado frío, que allá nadie los quería, que en cambio con ella estarían a salvo. Salvo, Claudia no recordaba cómo salió. Solo que una noche la señora no volvió. Y alguien, una trabajadora social, un policía, no lo sabía con claridad, la encontró dentro de un armario, temblando, con los ojos desorbitados y una canción infantil atorada entre los dientes. Los años siguientes se borraron. Fue adoptada. La rebautizaron. Psicólogos, medicamentos. Silencio. Nunca volvió a hablar de la casa de los fríos. Hasta ahora, hasta que ese refrigerador comenzó a hablarle. O más bien, a recordarle que alguien nunca se fue. Al día siguiente, volvió a la estación de policía. Pidió hablar con el detective a cargo. Contó todo. Todo lo que recordaba, todo lo que ahora sabía. El detective, un hombre joven, con barba recortada y expresión firme, no supo cómo responder al principio, pero la escuchó, y eso bastó. Revisaron los archivos, y allí estaba. Una niña sin nombre, alada en 1977, con síntomas de hipotermia, muda por trauma, sin familiares conocidos. El archivo era incompleto. Pero lo más inquietante fue lo que descubrieron después. Había otro archivo. De un niño, mismo año. Misma zona, pero desaparecido. Nunca hallado. Nombre: Tomás L. Pérez. Edad: 8 años. Pelo oscuro, ojos grandes. Un dibujo adjunto, una nevera, con ojos y un niño dentro. Claudia tembló. No era un fantasma. Era un niño que nadie había buscado realmente. Un niño que, congelado por el olvido, decidió quedarse esa noche. Claudia volvió a conectar el refrigerador, lo limpió, lo llenó con flores blancas, pan dulce.
dibujos de Julián, no para exorcizar nada, sino para honrar. Y entonces, cuando el reloj marcó las 3, ¡tradam! Ella ya no tuvo miedo. Se sentó frente a la cocina, a oscuras, solo con la luz azul que parpadeaba desde la puerta entreabierta. Y esta vez no se cerró. Esta vez se abrió lentamente. De su interior brotó un aliento helado, pero no cruel, no hostil. Y entre el vaho se formó una figura, pequeña, delgada. Un niño, no sangriento, no demoníaco, solo un niño, con una sonrisa tranquila y los ojos llenos de ternura. La miró, no habló. Solo le mostró una hoja de papel en la que escribió, con letra torpe: «Gracias por acordarte». Luego se deshizo en escarcha, como un suspiro que por fin se libera. Claudia se quedó allí, en silencio. No lloró, no gritó. Solo dejó que la calma entrara, después de tantos inviernos. Por fin llegaba la primavera, durante días. Claudia no supo si lo que había vivido era real, o si su mente, rota por los años de represión y el impacto de encontrar el cuerpo de Tomás, había creado una imagen como consuelo, pero cada vez que abría el refrigerador, algo dentro de ella se estremecía, no de miedo, sino de reconocimiento. Ya no estaba vacío, ya no estaba maldito, era un altar, un lugar sagrado. Julián notó el cambio en su madre. Desde que la policía dejó la casa, algo se había suavizado en su forma de mirar. Ya no despertaba sobresaltada en mitad de la noche, ya no cerraba la puerta de la cocina como si temiera que algo saliera arrastrándose desde el interior. Una tarde, mientras ella tendía la ropa, Julián se sentó frente al refrigerador, lo miró en silencio y susurró: «Gracias por cuidar a mamá». Luego, como si supiera exactamente lo que hacía, dejó una galleta dentro, solo una, y la cerró con cuidado. Esa noche, la galleta desapareció, pero no fue eso lo que más sorprendió a Claudia, sino la nota que apareció en su lugar, una hoja doblada en 4, con una sola frase escrita con letra infantil: «Tú también me cantabas». Claudia cayó de rodillas frente al refrigerador. No podía más. La memoria, que durante años se había mantenido encapsulada, contenida, anestesiada, comenzó a romperse en pedazos. Recordó una canción, una tonada suave que repetía cuando era niña, en momentos de miedo. «Luz de luna, no te apagues, cuida el sueño de los niños. Que los monstruos duerman lejos, donde el frío se hace olvido». La había inventado. La había repetido tantas veces en la oscuridad, pero nunca imaginó que alguien más la había escuchado, alguien que no olvidó. En los días siguientes, Claudia buscó hablar con otras personas del barrio, personas mayores, vecinos antiguos, y poco a poco comenzaron a emerger historias, fragmentos. Una mujer que en los años 80 recordaba haber oído a Margarita Loaiza gritarle a alguien invisible. Otra, que decía haber visto pasar niños por la puerta trasera, pero que nunca salían por la delantera. Y luego, una revelación inesperada. Un anciano, don Ernesto, reveló que Margarita no vivía sola. Tenía una hermana, una gemela, pero algo pasó. Una discusión, una desaparición. Ernesto la vio por última vez el día que Margarita se encerró en la casa durante semanas. Y después, nadie volvió a mencionarla. Claudia no entendía por qué eso era relevante. Hasta que recordó algo más. Una de las cintas que había encontrado en el desván. No la había escuchado aún. Estaba etiquetada solo con una palabra: «Hermanas, esa noche». Después de que Julián se durmiera, colocó la cinta en un viejo reproductor que había conseguido. El sonido comenzó distorsionado, pero luego las voces surgieron. 2 mujeres muy parecidas. Una más suave, la otra cortante. Discutían sobre el niño, sobre mantenerlo ahí.
sobre el frío. Y luego, una frase que partió el aire: no puedes guardar a todos los que el mundo desecha. Margarita, no son tuyos. Son nuestros, gritó la otra. Si nadie los quiere, al menos aquí estarán completos. Eternos. Hubo un ruido. Un golpe. Silencio. Y la cinta se detuvo. Claudia comprendió entonces que el horror de esa casa no había sido solo una enfermedad de una mujer solitaria. Había sido un pacto, una idea compartida, una distorsión del amor. El refrigerador no era solo un escondite. Era un santuario enfermo, un lugar para conservar lo que el mundo olvidaba. Niños, recuerdos, dolor durante días. Claudia sintió que la historia aún no estaba completa, que el alma de Tomás no era la única atrapada. Y tuvo razón una noche. Julián bajó a la cocina con los ojos cerrados, somnámbulo. Susurraba algo, una palabra repetida. Abril, abril, abril. Claudia lo despertó con suavidad. Él no recordaba nada, pero esa noche ella soñó con una niña, de pie frente al refrigerador. De espaldas, vestía un camisón blanco y tarareaba la misma canción de Luna cuando Claudia se acercó en el sueño. La niña se volteó, no tenía rostro. Solo una cicatriz cruzando donde debería haber estado su boca, y en sus manos sostenía una flor congelada. Al despertar, Claudia supo que no estaba sola, que el refrigerador guardaba más que restos de infancia, y que para liberar a todos tendría que recordar el último invierno, el más crudo, el más escondido, porque el horror no se congela para siempre. Solo espera el momento adecuado para derretirse. Desde que Julián murmuró ese nombre en sueños, Sabril Claudia sintió que el silencio en la casa ya no era normal. Era un silencio que escuchaba, un silencio que sabía. Y como si ese nombre hubiera desenterrado algo que llevaba demasiado tiempo contenido, las cosas comenzaron a cambiar. La temperatura de la cocina descendía sin razón. Los objetos se movían de lugar. Cucharas, servilletas, flores y, lo más inquietante, el refrigerador, aún desenchufado. Seguía zumbando, pero no era un zumbido mecánico. Era más orgánico, como un murmullo desde el fondo de la garganta de alguien que no puede hablar. Claudia decidió hacer algo que había temido desde el principio: volver a la casa donde la habían encontrado cuando era niña. Aquel lugar, en la periferia del pueblo. Una vivienda de madera, parcialmente consumida por el tiempo. Ya no pertenecía a nadie. Nadie la había reclamado. Nadie quiso demolerla, porque todos sabían que allí algo permanecía. Llevó a Julián con su tía por unos días, y con una mezcla de determinación y vértigo, manejó hasta el lugar. El portón seguía oxidado. El camino de tierra crujía con cada paso, y cuando empujó la puerta, el aire la golpeó en el rostro como un recuerdo sin nombre. La casa estaba vacía, pero no muda. Los tablones crujían. Los vidrios vibraban, y había un olor tenue, casi dulce, como de flores muertas. Claudia caminó por el pasillo como quien avanza en un sueño repetido. Pasó por la sala, el comedor, y llegó a la cocina. Y allí estaba otro refrigerador. Antiguo, color crema, oxidado en las esquinas, con una mariposa de papel pegada en la puerta. Sus piernas temblaron, pero no se detuvo. Lo abrió, y dentro no había cuerpos. Ni sangre, ni nada visible. Solo una muñeca, envuelta en una sábana. Y en su cuello, una placa de hospital. Paciente. Loaiza, unidad pediátrica. El corazón de Claudia golpeaba como si buscara escapar por su pecho. La muñeca estaba fría, pero no helada. La retiró con cuidado, y al hacerlo, encontró una hoja oculta en el fondo del compartimiento de verduras. Era una carta, escrita con crayón rojo. Torpe,
infantil. Yo no quería que se muriera, solo quería una hermana. Me dijo que si me portaba bien, me dejarían quedarme. Pero tenía frío, y mamá se enojó. Me metieron en el lugar de los que no lloran. Me llamo Abril. Y aún tengo miedo. Claudia se arrodilló en medio de esa cocina. Sintió un frío subirle por la columna, pero no huyó. Cerró los ojos, y por primera vez lo entendió. Tomás no era el único niño olvidado. Abril había estado ahí también, y no había muerto de inmediato. Había esperado que alguien volviera por ella, pero nadie volvió, y entonces su voz se quedó allí, congelada. En ese lugar, esa noche. De regreso en casa, Claudia no pudo dormir. El refrigerador, el suyo, vibraba de forma distinta, como si se agitara. A las 2:46 de la madrugada. Se levantó, fue a la cocina. Y allí, en la puerta del refrigerador, encontró una mariposa de papel, exactamente igual a la que había visto en la casa abandonada. La tomó entre sus dedos, y al hacerlo, una melodía le llegó a la mente. No era la canción de Luna. Era otra, una que había olvidado completamente. Una canción que hablaba de hermanas, de no estar solas. En ese instante, supo lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Claudia y el detective que había seguido el caso de Tomás volvieron a la casa abandonada. Esta vez, cavaron en el patio trasero, siguiendo una intuición, una memoria rota, o quizás una voz. A poco más de medio metro de profundidad, encontraron algo. Un cajón de madera, sellado con clavos oxidados. Dentro, los restos de una niña. Junto a ella, un dibujo. 2 niñas tomadas de la mano, una con trenzas, la otra con una mariposa en el pelo. Y la frase, nos vemos cuando despierte el sol. Claudia lloró, lloró por Abril. Lloró por ella misma y por todos los que habían sido guardados como cosas, cuando solo querían ser amados. Esa noche, en su casa, colocó 2 sillas frente al refrigerador. Encendió una vela y cantó. Cantó ambas canciones, la de la luna y la de las hermanas, y en algún lugar entre los acordes, juró sentir una caricia en su mejilla, ligera, fría, pero tierna. El refrigerador dejó de vibrar esa madrugada, y por primera vez en meses, la cocina quedó en silencio, un silencio real. Un silencio que ya no escuchaba, solo descansaba. Durante semanas, la casa pareció más ligera. El refrigerador ya no emitía ese zumbido bajo, las noches eran silenciosas. Y el rostro de Julián, por fin, se mostraba libre de sombras, pero Claudia no podía evitar mirar el aparato con una mezcla de gratitud y miedo. Sabía que la historia no estaba completamente contada, había piezas que aún no encajaban. Una tarde, mientras revisaba los documentos policiales antiguos que el detective le había permitido fotocopiar, Claudia encontró una lista. Era un informe incompleto, mal archivado, fechado en 1987. Título: Menores ausentes sin reporte oficial. Zona rural. Había nombres, fechas estimadas, lugares de última vista, y en medio de aquella lista, un nombre le heló la sangre. Simón Calderón. 6 años. Última vez visto. Feria local. Octubre del 86. Apenas recordaba ese nombre, pero la fecha. La fecha coincidía con uno de sus pocos recuerdos nítidos. Un payaso que lloraba. Un globo roto y una mano arrastrándola por entre los puestos de algodón de azúcar. Tía, Claudia supo que no podía dejarlo pasar. Volvió a la casa abandonada, esta vez con una linterna, una pala y una determinación forjada por los fantasmas que ya había enfrentado. Exploró el sótano, un espacio al que no había querido bajar antes. Al principio parecía vacío, pero la linterna iluminó una grieta extraña en el suelo de concreto
como si alguien hubiera intentado tapar algo a toda prisa. Golpeó, el eco era hueco. Se arrodilló, comenzó a cavar. Y allí, entre polvo, tierra y huesos roídos por el tiempo, encontró una caja metálica. Dentro no había un cuerpo, sino fotografías, muñecos, pequeñas pertenencias, una figurita de acción, un guante azul, un dibujo. El dibujo mostraba a un niño de pie frente a lo que parecía un refrigerador. Detrás de él, una mujer sin rostro. Y sobre la puerta del aparato, un letrero escrito torpemente. Aquí no duele. Claudia llevó todo a la policía. El detective la escuchó sin pestañear. Él ya había renunciado a entender las cosas desde la lógica. Sabía que lo que estaban enfrentando era una forma de dolor que había aprendido a esconderse entre las paredes, los objetos, los silencios. Los medios retomaron el caso. La prensa hablaba del santuario del frío. Los vecinos se dividían. Algunos se mostraban horrorizados, otros decían haberlo sospechado siempre. Y en medio del caos mediático comenzaron a llegar cartas. Muchas, decenas. Todas escritas por personas de distintas ciudades, incluso otros países. Cartas que hablaban de hermanos perdidos, niños olvidados. Recuerdos enterrados bajo la vergüenza o la amenaza, pero había una carta, enviada sin remitente, que destacaba. Una hoja amarilla, con letra temblorosa. Yo fui uno de ellos. No sé por qué me dejaron ir. Tal vez porque no lloré, pero recuerdo el frío. Recuerdo que ella decía que en el frío nadie podía lastimarte. Recuerdo que cantabas. No sé quién eres, pero tu voz fue la única cosa cálida allá dentro. Si sigues viva. Gracias. Claudia leyó esa carta en la oscuridad de su cuarto. Y lloró. Lloró porque entendió que su voz, aunque pequeña, había sido un refugio para otros. Y que su historia, rota y sangrante, era una pieza más en una red inmensa de silencios cómplices. Una noche, Julián se despertó otra vez, pero esta vez no somnámbulo, lucía despierto. Y en paz, se acercó a su madre y dijo, sin miedo, mamá. Soñé que el refrigerador ya no estaba frío, que adentro había una playa, y que los niños jugaban con arena, y que había una señora mirándonos. Pero no estaba enojada. Claudia le acarició el cabello. Y sonrió, porque tal vez, solo tal vez, el monstruo que habitaba ese aparato ya no era monstruo. Tal vez solo había sido una madre rota, una mujer quebrada por la pérdida, que intentó, de la forma más enfermiza posible, proteger lo que el mundo había descartado. Esa semana, Claudia tomó una decisión. Vendió el refrigerador, no como objeto maldito, sino como una reliquia para una exposición de arte sobre la memoria y el trauma infantil. Y en su lugar colocó una pequeña nevera nueva, blanca, moderna. En su puerta pegó una nota manuscrita con un imán en forma de estrella. Aquí solo se guarda lo que alimenta. Claudia comenzaba a creer que todo había terminado, que los muertos, por fin, dormían, que los recuerdos oscuros se habían congelado, pero esta vez para no despertar. Pero entonces una llamada lo cambió todo. Era el detective. Había recibido un paquete sin remitente. Dentro, una fotografía en blanco y negro. Arrugada por el tiempo, mostraba a una niña en lo que parecía un internado. Al borde de una pista de atletismo. Tenía el cabello trenzado. Los ojos vacíos. En el reverso, solo una palabra escrita con tinta corrida. Octubre. Y otra hoja más. Claudia no fue la única. Hay otro lugar donde el frío no venía del refrigerador, sino de los muros. El detective le mostró la imagen en persona. Claudia se quedó helada. No conocía a la niña. No la había visto nunca, pero algo en su rostro,
en la forma en que su cuerpo parecía forzado a estar quieto. Le recordó a sí misma, y también a Abril, y también a los otros que, en silencio, habían vivido encerrados. La dirección venía tachada. Pero lograron rastrear el sello postal. Era de una ciudad costera, a más de 400 kilómetros de distancia, y Claudia supo, sin saber cómo, que tenía que ir. La ciudad era gris, húmeda, llena de viento. El edificio aún existía. Un antiguo centro de reeducación infantil, cerrado desde los años 90, tras denuncias nunca comprobadas de maltrato y negligencia. Pero lo que realmente inquietaba era la estructura misma del lugar. Ventanas selladas, pasillos sin luz, puertas gruesas que parecían diseñadas no para proteger a los de afuera, sino para retener a los de adentro. Julián quedó con su tía otra vez. Claudia entró con permiso especial del municipio. Iba acompañada del detective y un periodista independiente. Llevaban linternas, grabadoras, cámaras y una caja con documentos de su infancia, por si acaso encontraba alguna conexión. Al principio, el lugar no decía nada. Solo ruina, solo polvo. Pero al llegar al ala norte, detrás del comedor, encontraron una puerta parcialmente sellada con bloques de concreto. Algo en esa improvisación se sentía urgente, como si alguien hubiera querido tapar algo más que una habitación. Con cuidado, rompieron parte del muro. El espacio que se reveló era estrecho, húmedo, sin ventanas. Una celda. Dentro había colchones rotos, paredes rayadas con uñas y lo que parecían nombres escritos con sangre. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron junto al rincón más oscuro. Un refrigerador, pequeño, metálico, con manchas oscuras en los bordes, y adentro una grabadora polvorienta, vieja, pero aún funcional. La encendieron y una voz infantil, apagada por los años, comenzó a hablar. Hoy vino la señora del vestido blanco. Dijo que si no llorábamos, nos daría chocolate, pero yo sé que el chocolate no viene. Viene el frío. Y después, te olvidas de ti. El periodista soltó la grabadora. El detective tragó saliva, y Claudia se arrodilló frente al aparato. Puso la mano sobre la puerta y murmuró, con voz quebrada, ¿cuántos más hay aquí? Durante horas revisaron cada rincón de esa ala. Encontraron más grabaciones, cartas, un cuaderno con dibujos de niños sin rostros y una lista de nombres escrita con carbón en la parte trasera de una caja de cereales. Claudia no reconocía ninguno, pero el periodista los publicó. Y entonces las llamadas comenzaron a llegar. Adultos, ya grandes, con vidas construidas sobre cimientos rotos. Todos con algo en común, un recuerdo del frío, una canción de cuna y la imagen recurrente de un refrigerador. Aunque no lo hubieran visto realmente, la historia se volvió viral. No como un escándalo, sino como una grieta que se abría en la memoria colectiva. Cientos de personas escribieron sobre sus silencios, sobre los lugares donde fueron encerrados, los nombres que olvidaron, las veces que, de niños, lloraron por sus madres, pero solo escucharon motores zumbando como si el tiempo mismo se congelara. Claudia organizó una ceremonia, no religiosa, no institucional, una vigilia en la vieja cocina, la de la primera casa, la del primer refrigerador. Colocó dibujos de los niños encontrados, encendió velas, reprodujo las grabaciones con las voces infantiles para que nunca más fueran ignoradas. Y al final, cuando el viento soplaba fuerte y la noche parecía temblar, Claudia tomó la palabra. Su voz no era de rabia, era de ternura y fuerza. Nos hicieron creer que lo frío era protección, pero solo era olvido. Hoy encendemos fuego, hoy cantamos. Y cantó, no la canción de la luna, ni la de las hermanas, sino una nueva, inventada, una que decía: donde el hielo fue casa,
Que el calor sea memoria. Donde el motor sonaba, hoy la voz es historia. En esa madrugada, muchos dijeron haber sentido algo. Un alivio, una ráfaga suave, un murmullo que no daba miedo, sino consuelo. Y Claudia, al volver a casa, encontró una mariposa de papel, esta vez en el congelador, solo que no estaba sola. A su lado, un dibujo. Ella y Julián, frente a un refrigerador abierto. Y adentro no había cuerpos, ni muñecas, ni frío. Solo luz, desde la ceremonia. Muchas cosas cambiaron. La casa fue redecorada. El refrigerador nuevo jamás presentó anomalías, y Julián creció. Se volvió fuerte, risueño. Pero en sus dibujos todavía aparecían mariposas. Y a veces, refrigeradores con puertas abiertas hacia el cielo. Claudia trabajaba ahora en una fundación de apoyo a víctimas de abuso institucional. Recibía cartas, correos, a veces, llamadas en plena madrugada de personas que apenas estaban recordando. Ella escuchaba, no ofrecía respuestas. Solo presencia. Y con eso, muchas veces, bastaba una noche de lluvia. Mientras ordenaba una caja con pertenencias del pasado, Claudia encontró algo que no recordaba haber guardado. Era una cinta de cassette. No estaba etiquetada. No tenía fecha. El detective le había enseñado a no ignorar nada. Así que la colocó en una vieja grabadora que conservaba por costumbre. El zumbido de fondo era familiar. Un zumbido eléctrico, como el motor de un refrigerador. Y luego, una voz de niña. Su voz. Si alguien me encuentra, no quiero que me devuelvan, solo quiero que me escuchen. A veces, el frío se mete en los huesos, pero también en el alma. Yo no quiero olvidar. Quiero entender. Y si este mensaje vive más que yo, que le diga a la próxima niña que está bien tener miedo, pero que grite. Grite todo lo que pueda, porque una voz puede abrir puertas. Hasta las que están hechas de hielo. Claudia se cubrió la boca con ambas manos. No recordaba haber dicho esas palabras, no así. Pero algo en su cuerpo las reconocía, como si hubieran esperado todo ese tiempo para regresar. Esa misma noche, un correo sin asunto entró en su bandeja. Venía de una dirección desconocida, sin firma. Solo una línea de texto: estoy viva. Pero el frío nunca me dejó. Aún hay sitio en tu casa para una voz más. Claudia respondió sin dudar: sí. Siempre. Y al día siguiente, una joven tocó su puerta. No pasaba de los 20. Tenía los ojos llenos de insomnio y una cicatriz en la frente que parecía una interrogación. No hablaba mucho, pero traía una libreta. En ella había dibujado refrigeradores. Muchos, todos distintos. Uno tenía ramas saliendo de adentro, otro, luces como una iglesia, uno más. Una puerta trasera que se abría hacia un bosque y al final, una imagen, un grupo de niños tomados de la mano. Frente a un refrigerador abierto, en el suelo, la sombra de una mujer y detrás de ella, otra mujer. Abrazándola, era ella, Claudia. Durante meses, la joven que pidió ser llamada solo Luna vivió con ellas. Ayudaba a cocinar, a lavar. Jugaba con Julián y, de a poco, empezó a hablar. Contó cosas terribles, cosas que Claudia no sabía que el cuerpo podía sobrevivir. Pero entre cada historia, Luna decía algo que la marcaba. No sé si fui víctima o sobreviviente. A veces creo que fui ambas cosas. Y a veces ninguna. Solo alguien que caminó entre motores encendidos y voces congeladas. Un día, sin avisar, Luna desapareció. Dejó una carta. No me voy por miedo. Me voy porque ya no necesito estar quieta. Gracias por darme fuego. Lo llevaré donde más lo necesiten. Tal vez un día, cuando escuches un zumbido en la cocina,
No será un fantasma, será mi recuerdo. Avisándote que encendí otra vela y que no hay noche que no tenga su propia mañana. Ese invierno fue el más cálido en años. Claudia seguía atendiendo llamadas. Julián ya escribía cuentos de terror donde los monstruos se convertían en amigos y el refrigerador nuevo seguía en su sitio. Silencioso, firme. Pero en una ocasión, al abrirlo, Claudia notó algo extraño, una hoja pegada con imán. Ella no la había puesto, decía. El frío solo asusta. Cuando olvidas que puedes encender una luz, ella la dejó allí. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el frío ya no era enemigo, solo parte de la historia. Como la cicatriz que ya no duele, solo recuerda. Claudia nunca imaginó que su historia tocaría tantas otras, pero ahora el refrigerador estaba allí, sin frío, sin eco, sin fantasmas, solo lleno de mensajes, cientos, escritos por personas que no se conocían entre sí, personas que, sin embargo, compartían la misma herida, haber vivido el silencio y haberlo roto. La exposición llevaba por nombre: Aquí ya no se congela nada. Cada visitante entraba en la sala y se le ofrecía una hoja. En ella, una pregunta: ¿qué dejaste dentro que aún necesita salir? No todos respondían, pero algunos sí. Y sus cartas eran depositadas dentro del refrigerador, como una tumba abierta al consuelo. Ed, Claudia, ahora con canas en el cabello, coordinaba los encuentros del centro. Seguía recibiendo llamadas, aunque muchas de ellas ya no eran de víctimas, sino de sobrevivientes que querían ayudar a otros. Un ciclo se estaba cerrando, o tal vez abriéndose hacia algo más amplio. Una tarde, Julián, ya adolescente, se acercó con una libreta. «Mamá, quiero mostrarte algo». Había escrito un cuento. Lo tituló «El congelador que aprendió a llorar». En él, un aparato olvidado guardaba los secretos de los niños que lloraban dentro. Pero un día, uno de esos niños le cantó, y algo en sus cables se rompió, y por primera vez, el refrigerador lloró hielo derretido. Cuando terminó de leer, Julián le preguntó: «¿Crees que las cosas también sienten lo que cargan?» Claudia lo miró a los ojos. «No lo sé», dijo, «pero creo que algunas cosas se cansan de guardar dolor. Y entonces lo sueltan». Esa noche, Claudia revisó su antigua caja de grabaciones. No las escuchaba desde hacía tiempo, pero una cinta le llamó la atención. No tenía nombre, solo una palabra escrita en marcador: Emma. Al reproducirla, una voz infantil llenó la sala. «Hola, me llamo Emma. No sé dónde estoy. Pero me dijeron que esto es para hablar. A veces sueño que soy nieve. Que si me tocan, desaparezco. Pero otras veces sueño que me enciendo. Y cuando eso pasa, escucho una voz. Dice que no estoy sola. Que hay más como yo. Y que algún día... Cuando abra la puerta, el frío no me va a doler». Claudia se cubrió el rostro. Lloró, pero ya no como antes. Ahora lloraba sabiendo que esa niña había sobrevivido en alguna parte, aunque nadie supiera cómo. Aunque no tuviera cuerpo ni rastro, solo voz. Llamada días después. El museo recibió una carta sin remitente. Adentro, una fotografía, blanca y negra. Difusa, mostraba a una niña sentada frente a un refrigerador. Tenía la mirada perdida, pero firme. Y en su mano sostenía una vela encendida. Detrás de la foto, solo una frase escrita a mano. A veces, la única salida es prender una luz y esperar a que alguien la vea. Claudia decidió colocar esa foto en el refrigerador del museo. La pegó con el mismo imán en forma de estrella que una vez sostuvo su nota. Y debajo escribió: «Emma también está aquí». El proyecto creció. Otras ciudades comenzaron a enviar sus propios artefactos. Un horno, una bañera, una lavadora.
objetos donde, de alguna manera, alguien había ocultado un dolor. Cada uno contaba una historia, cada uno recibía cartas. El museo se transformó. Ya no era solo un lugar para recordar. Era un espacio donde el pasado encontraba por fin una voz. Irishan, una periodista, preguntó un día, ¿por qué seguir usando objetos tan oscuros? ¿No sería mejor olvidarlos? Claudia respondió con calma. Porque lo que no se recuerda, se repite. Y lo que no se nombra, se pudre por dentro. Tarea. Esa noche, mientras preparaba la cena, el nuevo refrigerador se apagó un segundo. Una falla eléctrica. Nada raro, pero cuando volvió la luz, el termómetro interno marcaba una frase en lugar de la temperatura. Gracias por dejarme respirar. Claudia se quedó quieta y luego sonrió, porque entendió. El fantasma del refrigerador nunca fue un espectro. Fue una memoria, una voz, una promesa de que el dolor, cuando se escucha, puede transformarse en refugio. No fue una donación. No fue un hallazgo planeado. Fue un accidente. Mientras desmontaban el viejo comedor de una prisión juvenil cerrada en los años 90, un trabajador tropezó con la base metálica de un microondas oxidado. La parte superior tenía grabado, con clavos, un nombre, Silvia, y junto al nombre un número. No de serie, sino de celda. La prisión había sido clausurada por denuncias de maltrato y desapariciones. Nada se comprobó oficialmente. Pero todos los que trabajaron allí sabían que algo se cocinaba detrás de esas puertas, algo que no tenía que ver con comida. Cuando el microondas llegó al museo, Claudia lo observó durante horas sin tocarlo. Tenía algo distinto. No era el artefacto, era la sensación, como si estuviera mirando no un objeto, sino una caja negra de avión estrellado, y en su interior, voces listas para explotar si alguien se atrevía a apretar el botón equivocado. Pero ella ya no le temía a los botones. Durante una noche de limpieza, Julián, ahora con 17 años, abrió el microondas por impulso. Dentro, una pequeña caja de metal, cerrada, con candado. Había algo grabado en la tapa. Si lo abres, recuerda que el calor también quema. Se miraron. Nadie dijo nada, pero Claudia supo que debía hacerlo. Pidieron ayuda a un cerrajero. El candado se resistió, pero al fin cedió. Adentro había un cuaderno y un pañuelo manchado de algo que ya no era sangre, pero lo había sido. El cuaderno estaba firmado por una sola letra: 6. Sus páginas estaban llenas de notas, fechas, horarios, pero también de poemas. Poemas escritos en las noches, desde la celda. Algunos hablaban del frío, otros del hambre. Pero todos terminaban igual: cuando me calienten por dentro. Habré salido sin moverme. Y cada... Claudia comprendió algo. Ese microondas no era un símbolo cualquiera. No era solo calor, era castigo. Los internos eran encerrados allí, de a uno, con las puertas aseguradas desde afuera y la energía encendida durante segundos, a veces minutos. No dejaban marcas, no había huesos rotos. Solo órganos cocidos en silencio y mentes que nunca volvieron a ser las mismas. Esa noche, el museo organizó una vigilia. Pusieron el microondas en el centro del salón. A su alrededor, velas. Y sobre la puerta del artefacto pegaron una hoja. Aquí también hubo fuego, pero no para alimentar, sino para borrar. Y una mujer de aspecto reservado, que se había mantenido en silencio durante toda la visita, se acercó al final. Con los ojos empañados, tocó el microondas. Yo estuve ahí, susurró. Tenía 15 años. Me decían Silvia porque nunca quise dar mi nombre verdadero, y me metieron ahí porque hablé. Claudia la abrazó sin preguntar más. No era necesario. Bien, esa mujer. Semanas después, escribió un relato. Se titulaba
el calor que me cayó. Y allí narraba cómo, desde ese día, no podía acercarse a un horno, una estufa, ni a un simple café caliente. El trauma no siempre es una imagen, escribió. A veces es una temperatura. Un recuerdo invisible que te cambia la piel. Su testimonio fue el primero de muchos. Otros sobrevivientes, al ver el microondas en el museo, comenzaron a escribir. Se armó una red. Y por primera vez, el caso de la prisión juvenil reabrió su investigación oficial. Pero entonces, algo extraño sucedió. Un día, el microondas se encendió solo. El museo estaba vacío. Las cámaras lo registraron. El reloj digital parpadeó. Y la pantalla marcó un tiempo. It was 1 minuto y 11 segundos. Al revisarlo, no encontraron cables conectados, ni batería, ni fuente de poder. Solo un olor como a papel quemado. Y dentro del horno, una hoja apareció, ennegrecida. Fui silencio. Fui calor que no alimenta. Fui el castigo de los que no cabían. Pero ahora soy testigo. Y ardo por todos los que no pudieron gritar «Sacaita». El museo mantuvo esa hoja enmarcada, no como trofeo, sino como advertencia, porque no todos los fantasmas tienen frío. Algunos son fuego que aún arde en el centro de una herida.